Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una nueva entrega de Conversemos con Pau. Y aparte es una entrega muy particular tiene un carácter muy importante para mí. Estamos arrancando un mes de celebración, más que de celebración, de conmemoración. Vamos a estar conmemorando a partir de esta primera semana el mes de la mujer, el Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo. Pero para poder hablar a lo largo de todo este mes de los temas que nos interesan a las mujeres, de la mujer en la política, la violencia contra la mujer y mil temas más, vamos a estar conversando con mujeres íconos en cada uno de los sectores en los que se han desempeñado. Y hoy tenemos una invitada de lujo, alguien a quien yo admiro profundamente, que es la doctora Liriola Leotó. Bienvenida, Liriola. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptarla. Para mí es importante que estés aquí, una mujer con una gran trayectoria. Dirigiste de una manera muy efectiva el Instituto Nacional de la Mujer, que ahorita en estos días está en boga una vez más como instituto, ya que estamos ya en las postrimerías de lo que fue el Ministerio de la Mujer. Estamos en este mes en el que se exalta las figuras de mujeres que deberían ser más bien los 365 días, ¿no? Grandes mujeres que han abierto la trocha para que nosotras podamos estar aquí hoy. Muy importante. ¿Cómo nos puedes dar un vistazo de la situación de nuestro país con respecto a nosotras las mujeres en este momento? Bueno, yo observo que son distintos escenarios, somos distintas mujeres con distintos accesos. Lo que yo vivo no lo viven las compañeras de Darién, por ejemplo. Claro. Entonces, son distintas formas de acceder a la educación, y aquí a la educación de calidad, a la salud, a la participación política. Entonces, como son distintos escenarios, no todas vamos en la misma carrera, a la misma velocidad. Claro. Y yo creo que ese es el escenario que tenemos en Panamá, de diferente, ¿no? Porque no hablo ya ni siquiera de igualdad entre nosotras, sino de equidad. De equidad. De equidad. Entonces, yo creo que el escenario es distinto para las mujeres en nuestro país, en los servicios básicos que el Estado debe brindar, por ejemplo, en la salud. No todas accesamos a la salud plena. Así es. Al servicio de salud que debe ser del Estado con ciudadanas. No todas lo hacemos de la misma manera ni a la misma velocidad. O sea que pareciera que sí, pero no es así. Ahora, hemos avanzado. No, definitivamente. Hemos avanzado en los últimos 30 años. Panamá tiene leyes de protección increíbles, que hace falta la implementación de la misma y el monitoreo de la misma. No basta con que se aprueben, hay que monitorearlas. Así es, desde una perspectiva histórica, si echamos hacia atrás, vemos grandes mujeres, guerreras, que supieron unir esfuerzos en un momento dado para impulsar a otras mujeres, como lo fue el caso de Esther Negra de Calvo, que a la hora de la hora apoyaban a mujeres que querían mejorar sus posibilidades con respecto a la educación, y de ahí tenemos ejemplos como el de la doctora Lidia Sogandares, que por medio de Esther Negra de Calvo consigue una beca para ir a estudiar arte a Boston, pero ella no quería estudiar arte, ella quería estudiar medicina. Y mientras ella estaba cumpliendo con su espacio allá en su educación de arte, ella buscó toda la información y optó por una beca para estudiar medicina. Y se graduó con honores. Una panameña, la primera mujer médico panameña. Y aparte no solamente eso, sino que luego se gana una residencia para estudiar ginecobstetricia. Ella ejerce en el hospital de Nueva York con muchísimo éxito y ella decide regresar a Panamá. Pero ella inicia todo este camino gracias a esa gran
sororidad, a esa voluntad que se daba entre aquellas mujeres en aquellos tiempos. Y tenemos grandes nombres como Thelma King, tenemos una Clara González, en fin, luego tenemos una Marta Matamoros. ¿Tú ves esos escenarios que pudieran replicarse hoy en día con esa sororidad y con esa gran voluntad de que otras mujeres emerjan? ¿Tú crees que tenemos el terreno para que ese tipo de situaciones se den una vez más? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que las mujeres, esta generación que ahora entiende que no han sido regalados los espacios, sino que han sido conquistados, y eso marca una diferencia. Yo creo que sí, entre ellas hay talentos, Claro. Y que tiene que hacerse desde la ética feminista. Si no es por allí, la cosa va mal. Así es. Sí, porque no tendríamos el caldo de cultivo para que esto realmente prospere y llegue a buen puerto, ¿no? Pero además porque ellas deberían poder reconocerse en las otras. De esto se trata. Lo que estás diciendo, creo que ese es un punto. El tema de las mujeres, ¿no? es que nos tenemos que reconocer entre las otras. Entonces, si eso no pasa, no va a ocurrir esta realidad que nosotras debemos contemplar como una carrera de sucesos para ir posicionando la agenda de las mujeres en Panamá. Si no hay ética feminista, si no hay ética entre las mujeres, no estamos hablando de temas serios y de temas que hemos comprendido que ha sido a codazos y a cabezazos lo que tenemos las mujeres como conquistado. Así es. Porque a la hora son muchos años, se han logrado grandes reivindicaciones, pero a la hora de la hora, si te pones fuera del escenario, te darás cuenta que las luchas siguen siendo, tal vez en otra medida, pero siguen siendo básicamente las mismas. Sí, porque los problemas, sí, cuando digo que hemos avanzado es porque sí, tenemos leyes y demás. Claro. Pero el tema de las mujeres, por ejemplo, tema violencia, allí permanece uno de los mayores delitos. Tema de salud sexual y reproductiva en adolescentes, ahí está. La brecha salarial. La brecha salarial, ahí está. O sea que nuestros temas, sin todo lo conquistado, yo quiero reconocer, ha sido por el impulso del movimiento de mujeres. Así es. No ha sido desde el Estado, y no hablo de los gobiernos, no ha sido desde el Estado hacia las mujeres, ha sido desde las mujeres hacia la exigencia de los derechos como ciudadanas de este país. ¿Qué tenemos pendiente, Panamá como país? ¿Qué tiene pendiente para lograr una mejor protección de las mujeres hoy día? A mí me parece que la implementación de las leyes que ya existen, el monitoreo de las mismas. Hay un tema que es el de cuidado, el trabajo de cuidado, que yo sé que el gobierno anterior adelantó y lo hizo con mucha responsabilidad, pero que ahora no sabemos hasta dónde avanzamos, hacia dónde caminamos, con qué contamos, y en la práctica y en la vida cotidiana de las mujeres seguimos llevando la doble jornada. Yo entiendo que hay hombres que ya se han integrado y esto es de poco a poco. Claro. Pero creo que una buena campaña por parte de la institucionalidad, una campaña permanente y sostenida puede ayudar muchísimo a que el tema se coloque y que no se normalice que somos las mujeres las que de toda la vida hemos tenido que cargar con la doble jornada. Pues no, el mundo cambió y con ello también este tema de que los hombres deben integrarse a la tarea de cuidado de los suyos. Hace poco se dio a conocer una campaña por parte del Ministerio de Desarrollo Social con esta temática, definitivamente. En el año 2024 se presenta el Plan de Políticas Públicas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, 2024-2034. ¿Qué opinas al respecto? Creo que fue un esfuerzo. Yo voy a reconocer el esfuerzo en tener la política. Algo pasó en el camino por la lectura que yo he hecho del documento y no he encontrado los indicadores. Una política pública sin indicadores, los indicadores son las herramientas de medición. Definitivamente. Son a través de los indicadores, y es a través de los indicadores que tú puedes saber si el impacto esperado ha tenido éxito o no. Entonces me parece que el esfuerzo
con el que quisieron dejar el tema de las mujeres, digamos que consignado 10 años, no terminó de cerrarse por la carencia de los indicadores. Y si no hay indicadores, no hay medición. Y si no hay medición, entonces termina siendo solamente un contenido de palabras. La bandera. Un saludo. Un saludo a la bandera. No lo había visto nunca así, pero creo que es la mejor manera de definirlo, un saludo ¿no? a la bandera sin indicadores. Es muy triste esto. Es muy triste esto porque lo que se le ha vendido a la mayoría de la población es otra cosa. Entonces yo creo que también estamos teniendo algún problema de comunicación, porque esta información la debería estar manejando por lo menos los grupos de mujeres al 100%, y es algo que no está pasando. Tú lograste dirigir de una manera muy concienzuda y de una manera ejemplar el Instituto Nacional de la Mujer. ¿Con cuáles escollos institucionales o presupuestarios te encontraste tú una vez que tomaste posesión como directora del Instituto Nacional de la Mujer? Voy a contestar tu pregunta reconociendo el trabajo de algunos hombres. Qué bueno, me parece genial. A los resultados que tuvimos en esta administración al frente del mecanismo de las mujeres. Tengo que reconocer al presidente de la República, a Juan Carlos Varela, al ministro del MIDES, Alcibiades Vázquez Velázquez, al ministro de Seguridad Pública, Alexis Betancourt, lo quiero decir con nombre, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayud Prado, y a Horacio Montenegro, que en paz descanse. Al final era el hombre que manejaba el presupuesto del país, que creyeron en que sí podíamos impulsar los derechos de las mujeres y la agenda de las mujeres, y que de una forma sincera, después de la argumentación, ellos dijeron sí, vamos a aprobar, pero todo condicionado. Y hablo de las condiciones que puso el director de la DIPRENA, el director de presupuesto, y sin ellos no hubiera sido posible. O sea, el instituto tenía yo lo recibí con $2 millones, y tú no haces nada con eso. Entonces, como rápidamente me di cuenta que yo no tenía ninguna fuerza política, porque yo soy técnica y llego ahí a través del concurso. Gracias. Entonces yo dije, aquí el modelo debe ser las alianzas. Y es así como firmamos un acuerdo interinstitucional en el que estas personas y otras personas, otras instituciones se sumaron. Pero quiero resaltar esto porque fue básico y fundamental para lograr tener los resultados que dejamos en la administración. No sé cómo hacías, Liriola, porque era casi como si fueras omnipresente, porque caso que se daba de violencia con alguna mujer, al momento en que estaban las autoridades, estaba la policía dando a conocer lo que sucedía, la persona que estaba al lado era Liriola Leoto. Como abogada, como doctora, estaba ahí. Y es algo que no hemos visto después. Creo que Nelly también tuvo una participación bastante interesante, pero ¿cómo podríamos comparar? Las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero son inevitables. ¿Cómo podríamos comparar lo que fue el Instituto Nacional de la Mujer en ese momento, que se convirtió en un espacio respetable, en un espacio de referencia en un momento dado, con lo que hoy día tenemos? Bueno, yo creo que, a ver, cuando yo llego al Instituto Nacional de la Mujer y asumo el cargo de directora nacional, yo traigo una agenda pendiente de la década de los 90. Okay. Cuando yo me desempeñaba en la Fundación para la Promoción de la Mujer como la directora del Centro de Asistencia y Educación Legal. Entonces, como yo tenía esa realidad muy clara y latente, además, de que sí es nacional, pero no era nacional de verdad, porque no estaba, tú sabes, geográficamente a lo largo y ancho del país. Entonces esa fue una de mis tareas. Y como yo vengo de defender víctimas desde hace más de 33 años, yo sabía que era lo primero que había que hacer. Yo no sé si la falta de conocimiento
la falta de asesoría, no lo sé. Pero yo me puedo apreciar de haber trabajado con un equipo técnico de lujo. Creo que esa parte es la que no ha tenido, digamos, como fuerza esta nueva versión del Mecanismo Nacional de las Mujeres, porque sin un equipo técnico tú no avanzas. Es que el Instituto o el Mecanismo Nacional de la Mujer es un espacio técnico, mayormente. Sí, político, porque bueno, pero es técnico porque tú tienes que impulsar la agenda nacional e internacional de las mujeres, y eso no lo haces sino con un equipo técnico. A mí me tocó uno de lujo. Maravilloso. Esta es la gran diferencia. Maravilloso. ¿Cuál consideras que fue tu mayor logro durante el periodo que dirigiste el INAMU? Posicionar a la institución dentro del ecosistema gubernamental. En el orden veníamos detrás de aseo. Y ahí entonces tú tienes que ver, bueno, también el presupuesto. Claro. Entonces dije, no, esto no puede ser. Y trabajamos muy duro para ser una institución referente dentro del ecosistema del gobierno. Y así fue. Ahora, yo quiero hacer así como que un paréntesis, porque hace un instante hablaste del presidente Juan Carlos Varela. El presidente Juan Carlos Varela es finalmente el presidente que, con su rúbrica, le da el carácter de ley finalmente a la paridad política. Y eso hay que respetarlo. Eso se dio en el año 2017. Previo, pues luchábamos por la paridad, que parecía solo una quimera muy lejana. Y recuerdo en una ocasión que la sesión por las reformas se dieron en la Cámara de Comercio, y ahí fue aprobada en un momento dado la paridad, pero luego fue quedando como que relegada, hasta que finalmente el presidente Juan Carlos Varela toma la decisión. Y creo que ese punto de partida es un punto que tenemos que recalcar sin duda alguna. Así es, pero además cuando a ti te permite, a ver, ¿cómo lo digo? Cuando a ti no te ponen obstáculos y te permiten volar, te han ayudado muchísimo, aun cuando no entiendan el tema, me explico. Entonces, eso creo que fue lo que pasó con estos hombres con los que yo hice alianza rápidamente. Y fíjate, otro tema también cuando se da para las elecciones del 2018, que en el Tribunal Electoral se firmó un decreto que eximía a los partidos políticos de presentar sus listas en paridad. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, el día que se declara abierto el año electoral, ahí fuimos un grupo enorme de mujeres, le cambiamos la letra a los tamboritos y empezamos a cantar. Estaba todo el cuerpo diplomático acreditado en el país, ahí presente, y cuando estábamos ahí nosotros cante, exigiendo paridad, se acercan. Precisamente el presidente Varela, conjuntamente con el magistrado presidente en aquel momento del Tribunal Electoral, el magistrado Eduardo Valdés, y Varela pregunta, ¿pero ustedes qué es lo que quieren? Dice, señor presidente, nosotros lo que necesitamos es que se elimine un decreto, porque un decreto no puede estar por encima de una ley. Y usted firmó la ley que le da luz verde a la paridad política en este país. Oye, recíbelas, pues. Y nos recibió finalmente el magistrado Eduardo Valdés y bueno, llegó a buen puerto el asunto. Eso también habla mucho de la voluntad, de querer hacer las cosas, ¿no? Desde hace ya algún tiempo atrás estamos conversando, ya se dio ya fue prohijado, se dio un primer debate, y ya de 9 comisionados de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, 5 comisionados votamos en favor de que se le dé luz verde una vez más al Instituto Nacional de la Mujer versus el Ministerio de la Mujer, que hasta hace un tiempo atrás estaba en funciones. ¿Qué opinión te merece ese cambio que se va a dar prontamente? ¿Estás de acuerdo con la desaparición del ministerio? Con aupar una vez más la figura, que tal vez por ser un poco más compacta pudiera ser más efectiva, entre otras cosas, ¿no? Bueno, yo te voy a contestar estas preguntas. Cuando ya está terminando mi periodo como directora nacional de las mujeres de Panamá, en cumplimiento de un acuerdo en el acuerdo interinstitucional que hay, digamos una consultoría que la hizo una mujer a quien yo respeto, Leonor Calderón.
una consultoría para que el siguiente paso, con todos los resultados que ya estábamos dejando como instituto, era tener un ministerio. Okay. Y así pasó. Y se hizo la consultoría, digamos, la consultoría con el proyecto de ley incluido del ministerio. Con eso te digo Claro. que yo entendía que eso era lo que tenía que pasar. Y aprovecho la ocasión una vez más para señalar que, porque ha habido de todo en esto, que quienes conversamos con el presidente después del 1 de julio, cuando hace el anuncio público, Así es, oficial, que ha tomado la decisión de eliminar, cerrar el Ministerio de la Mujer. Bueno, fuimos allá a conversar con él y a decirle qué cosa tendríamos que, o sea, porque la decisión no es nuestra, claro. la decisión es del poder. Con el poder hay que conversar y saber hacer. Claro. Y eso lo tenemos claro. Entonces conversamos y le dijimos que una secretaría no era, ni tampoco una dirección, que nosotras teníamos que tener un mecanismo que garantizara, considerando que él estaba decidiendo cerrarlo, un mecanismo que garantizara lo fundamental en materia de protección, de garantías de todos los derechos de las mujeres. Y él dice, bueno, yo voy a cerrar, lo que queda es un instituto. Es la decisión del presidente de la República. Entonces, ahora está en manos de la Asamblea. Claro, definitivamente, pero mucho se habla también de que es una especie de involución, porque hay algunas voces que insisten en indicar que todas estas reivindicaciones que se han alcanzado a lo largo de los años se pierden, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Hay muchas, también hay muchos malos comentarios en el ambiente que no necesariamente están revestidos de verdad. Y eso es una situación con la que hay que lidiar también, ¿no? Sí, pero además también, supongamos que no pasara el proyecto y que quedara como ministerio. Lo que hay que garantizar es lo que garantizó el instituto. Claro. ¿Me explico? Y sí importa quién está al frente de ese instituto. Pero por supuesto. Porque eso va a determinar y a redefinir y a redirigir los esfuerzos. Y creo que presupuestariamente el instituto o el ministerio requiere de un impulso contundente. Ya tenemos 2 años, ¿no? Así es. Ya nos queda menos. Así es. Y quien sea que vaya a ocupar que vaya a ejercer esa responsabilidad, tiene que tener eso en consideración. Sí, pero hay algo muy importante también, porque a la hora de la hora, si continuara de manera hipotética, que continuara como ministerio, es potestad del presidente de la República nombrar a los ministros en un momento dado. Yo creo que la manera en que se escogerá a la directora o director del Instituto Nacional de la Mujer, creo que es la mejor opción hacer esa terna, porque aleja definitivamente la política de este tema, porque más bien abre la puerta a que las personas realmente comprometidas, que tienen el expertise y aparte que tienen la preparación necesaria para asumir este gran reto, lo asuman como tal. Entonces creo que esto es muy importante, sí, pero ¿no? Además, si quedara como instituto, la participación directa de las organizaciones de mujeres, porque son las organizaciones de mujeres las que eligen a la directora. ¿Me explico? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. Y las compañeras lo saben, además. Todas nos entendemos. Entre gitanas nadie se tira la baraja. ¿Me explico? Entonces, todas estamos sabiendo lo que está ocurriendo y yo espero que el mecanismo de la mujer sea un espacio donde la agenda de las mujeres vaya primero. Es lo más importante. Y no los intereses personales. Así es. Yo te quiero agradecer este alto que has hecho en todas tus actividades para dedicarnos en Conversemos con Pau este espacio y sobre todo a todos los amigos que nos ven a través de las pantallas del canal de YouTube. Un mensaje final, Liriola, para aquellas mujeres que tal vez se sienten desprotegidas en un momento dado,
que sueñan con alcanzar nuevos espacios, y que luchan en su día a día por salir adelante. El mensaje que yo tengo a las mujeres, para las mujeres en esta oportunidad, es el mismo que siempre tenemos. Que somos ciudadanas de este país. Uno, que tenemos que ejercer nuestro derecho de la ciudadanía Así es. y accesar a los espacios que nos son propios, pero que hay que hacerlo con responsabilidad. No solo el tema de la violencia es el que nos está agobiando. Así es. Son todos los temas sociales que nos están atravesando la vida y que tienen que levantar su voz y que tienen que acudir a las instituciones y empezando por el Ministerio de la Mujer, en este momento está así, para que les acompañen en la exigencia de sus derechos. Recordándoles otra vez que somos la mitad de la población de este país y que somos ciudadanas de primera clase. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Liriola. Gracias a ti. Gracias, Miri. Muchas gracias.